Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial y con muchísimas ganas de descubrir de qué vamos a hablar hoy. Porque sí, como habéis visto en el título, hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Can Yaman. Pero no de la forma que quizás estáis pensando. No vamos a hablar de sus romances ni de sus proyectos televisivos, aunque algo tocaremos de eso, sino de algo mucho más profundo, algo que parece haber explotado en su interior, algo que ha cambiado su perspectiva y que, según parece, se ha convertido en algo absolutamente imprescindible para él. Así que preparaos porque vamos a desgranar qué es exactamente eso que ha transformado a Can Yaman y qué importancia tiene ahora mismo en su vida. Y antes de que nos adentremos en este tema tan interesante, os recuerdo que si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido jugoso y actual sobre vuestras celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender lo que está ocurriendo con Can Yaman, tenemos que entender un poco su trayectoria. Recordad que Can Yaman saltó a la fama gracias a las telenovelas turcas, convirtiéndose en un ídolo de masas en su país y posteriormente, a nivel internacional. Su carisma, su atractivo y su talento para la interpretación le abrieron las puertas a proyectos cada vez más ambiciosos. Lo vimos protagonizar series exitosas, desfilar por alfombras rojas y acumular una legión de fans que lo siguen a todas partes. Pero como suele ocurrir con la fama, no todo es color de rosa. La presión mediática, la exigencia de mantenerse siempre perfecto y la constante exposición pública pueden pasar factura. Y parece que en el caso de Can Yaman, llegó un punto de inflexión, un momento en el que se dio cuenta de que necesitaba un cambio, de que necesitaba encontrar algo que le llenara de verdad, más allá de los flashes y los contratos millonarios. Esa búsqueda de autenticidad, ese anhelo por conectar con algo más trascendente, es una experiencia común entre las celebridades que alcanzan la cima del éxito. Se dan cuenta de que el reconocimiento y la riqueza, por sí solos, no son suficientes para brindar una satisfacción duradera. Y aquí es donde entra en juego el elemento clave, la filantropía y su compromiso social. Sí, amigos, lo que se ha vuelto absolutamente imprescindible para Can Yaman es su labor humanitaria. No es que antes no hiciera nada, pero ahora parece que lo ha convertido en una prioridad absoluta, en un motor que impulsa cada una de sus acciones. Este cambio no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una evolución personal que lo llevó a reevaluar sus valores y a buscar una forma de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Quizás muchos de vosotros ya sabéis que Can Yaman es el fundador de la asociación Can Yaman for Children. Esta organización se dedica a apoyar a niños y jóvenes desfavorecidos, brindándoles acceso a educación, atención médica y oportunidades para desarrollar su potencial. Y no se trata solo de donar dinero que también, sino de involucrarse directamente en los proyectos, de visitar a los niños, de pasar tiempo con ellos, de escuchar sus historias y de ofrecerles un rayo de esperanza. Es un compromiso activo, una participación constante que demuestra su genuina preocupación por el bienestar de los más vulnerables. Hemos visto a Can Yaman en hospitales, en escuelas, en campos de refugiados, siempre con una sonrisa y con una actitud positiva, contagiando su energía y demostrando que realmente le importa el bienestar de los demás. Y esto no es una pose, no es una estrategia de marketing para mejorar su imagen pública. Se nota que lo hace de corazón, que le nace de dentro. Su cercanía con los niños, su capacidad para conectar con ellos a un nivel emocional, son prueba de su autenticidad. No es un actor interpretando un papel, es una persona genuinamente comprometida con una causa que le apasiona. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué ahora la filantropía se ha convertido en algo tan importante para él? Pues, como suele pasar, hay varios factores que pueden haber influido. Por un lado, quizás la madurez. Con el paso de los años, uno empieza a replantearse sus prioridades, a valorar lo que realmente importa en la vida. Y para Can Yaman, parece que ese valor está en ayudar a los demás. La juventud a menudo se centra en la consecución de metas personales, en el desarrollo de la carrera y en la acumulación de bienes. Pero a medida que uno madura, empieza a buscar un propósito más elevado, una forma de trascender la propia individualidad y de contribuir al bienestar de la comunidad. Por otro lado, la experiencia personal. Can Yaman ha tenido la suerte de tener éxito en su carrera, pero también ha vivido momentos difíciles, ha tenido que superar obstáculos y ha aprendido valiosas lecciones.
Y quizás a través de esas experiencias ha tomado conciencia de la importancia de tender una mano a quienes más lo necesitan. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, surge a menudo de la propia vivencia de dificultades. Kanyaman, al haber experimentado tanto el éxito como los desafíos, ha desarrollado una profunda comprensión de las necesidades de los demás y una fuerte motivación para ayudarles a superar sus propias adversidades. Además, no podemos olvidar la influencia de las redes sociales. Kanyaman es muy activo en plataformas como Instagram, donde comparte su día a día con sus millones de seguidores. Y a través de estas redes ha podido conectar con personas de todo el mundo, conocer sus problemas y movilizar recursos para ayudarles. Las redes sociales, en este caso, se han convertido en una herramienta poderosa para hacer el bien. Han democratizado la filantropía, permitiendo que cualquier persona, independientemente de su fama o riqueza, pueda contribuir a causas importantes y generar un impacto positivo en el mundo. Kanyaman ha sabido aprovechar esta herramienta para amplificar su mensaje y movilizar a su base de fans en apoyo de sus proyectos humanitarios. Pero volviendo a Kanyaman for Children, es importante destacar que la asociación no solo se centra en brindar ayuda material, sino también en promover valores como la solidaridad, la empatía y la responsabilidad social. Kanyaman quiere inspirar a otros a seguir su ejemplo, a que se den cuenta de que todos podemos hacer algo para mejorar el mundo, por pequeño que sea. La filantropía no se trata solo de donar dinero, sino también de involucrarse activamente en la comunidad, de ofrecer tiempo, habilidades y recursos para ayudar a los demás. Kanyaman quiere fomentar una cultura de generosidad y servicio, inspirando a otros a convertirse en agentes de cambio en sus propias comunidades. Y este compromiso con la filantropía ha tenido un impacto significativo en la vida de Kanyaman. Él mismo ha reconocido en varias entrevistas que se siente más realizado y feliz ahora que dedica tiempo y energía a ayudar a los demás. Ha encontrado un propósito, una razón de ser que va más allá de la fama y el dinero. La búsqueda de significado es una necesidad humana fundamental. Kanyaman ha encontrado ese significado en su labor humanitaria, en la posibilidad de contribuir al bienestar de los demás y de dejar un legado positivo en el mundo. Además, su labor humanitaria le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades. Ha colaborado con otras organizaciones benéficas, ha participado en campañas de concienciación y ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a causas importantes. Se ha convertido en un referente, en un modelo a seguir para muchos jóvenes. La influencia de las celebridades puede ser utilizada para generar conciencia sobre problemas sociales importantes y para inspirar a otros a tomar acción. Kanyaman ha asumido este rol con responsabilidad, utilizando su fama para amplificar las voces de los más vulnerables y para promover un mundo más justo y equitativo. Pero no todo el mundo ve con buenos ojos este cambio en Kanyaman. Algunos lo critican, lo acusan de oportunista, de utilizar la filantropía para limpiar su imagen. Pero Kanyaman no se deja afectar por estas críticas. Él sigue adelante con su trabajo convencido de que está haciendo lo correcto. Y al final, son los hechos los que hablan por sí solos. Los resultados de su asociación, el impacto que ha tenido en la vida de tantos niños, son la mejor prueba de su compromiso. La filantropía siempre ha sido objeto de escrutinio, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Sin embargo, es importante evaluar las acciones de las personas por sus resultados y por el impacto que generan en la vida de los demás. El compromiso constante de Kanyaman con su asociación, su participación activa en los proyectos y el impacto positivo que ha tenido en la vida de tantos niños son la mejor refutación a las críticas. Y ahora, quizás os estáis preguntando, ¿cómo podemos ayudar? Pues hay muchas maneras de colaborar con Kanyaman for Children. Podéis hacer donaciones, participar en eventos benéficos, ofrecer vuestro tiempo como voluntarios o simplemente difundir la labor de la asociación a través de las redes sociales. Cada pequeña acción cuenta. La filantropía no es exclusiva de los ricos y famosos. Todos podemos contribuir a un mundo mejor, independientemente de nuestros recursos o nuestra fama. Pequeñas acciones como donar tiempo, habilidades o recursos, pueden generar un gran impacto en la vida de los demás. Pero más allá de colaborar con la asociación de Kanyaman, lo importante es que cada uno de nosotros reflexionemos sobre qué podemos hacer para contribuir a un mundo mejor. No hace falta ser famoso ni tener mucho dinero para marcar la diferencia. Podemos empezar por pequeños gestos en nuestro día a día, ser amables con los demás, reciclar, ahorrar energía, apoyar a organizaciones locales. La verdadera filantropía comienza con la empatía y la compasión,
con la voluntad de ayudar a los demás y de hacer del mundo un lugar más justo y equitativo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de generar un impacto positivo en su comunidad, por pequeño que sea. Y hablando de su carrera profesional, es interesante ver cómo su compromiso social también ha influido en sus proyectos. Kanyaman ha elegido papeles que reflejan sus valores, que transmiten mensajes positivos y que conciencian sobre temas importantes. Lo hemos visto interpretar a personajes que luchan por la justicia, que defienden los derechos de los más vulnerables y que inspiran a los demás a ser mejores personas. La elección de papeles que reflejan sus valores es una forma de congruencia entre su vida personal y profesional. Kanyaman utiliza su plataforma como actor para amplificar su mensaje humanitario y para inspirar a otros a tomar acción. Incluso ha utilizado su fama para promover causas benéficas a través de sus series y películas. Ha donado parte de sus ganancias a organizaciones benéficas y ha participado en campañas de sensibilización relacionadas con los temas que aborda en sus proyectos. De esta manera ha logrado llegar a un público aún más amplio y difundir su mensaje de esperanza y solidaridad. La combinación de su carrera como actor y su labor humanitaria le permite llegar a un público más amplio y generar un impacto aún mayor. Utiliza su fama para promover causas importantes y para inspirar a otros a involucrarse en la filantropía. Así que, en definitiva, lo que es ahora imprescindible para Kanyaman es su compromiso con la filantropía, su deseo de ayudar a los demás y de hacer del mundo un lugar mejor. Ha encontrado un propósito que le llena de verdad y que le da sentido a su vida. Y aunque sigue trabajando en su carrera como actor, ahora parece que su prioridad es utilizar su fama y su influencia para marcar la diferencia. La transformación de Kanyaman es un ejemplo inspirador de cómo una persona puede encontrar un propósito más elevado y utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Su compromiso con la filantropía no solo ha transformado su propia vida, sino que también ha inspirado a otros a seguir su ejemplo y a contribuir a un mundo mejor. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya inspirado a reflexionar sobre vuestro propio compromiso social. Como hemos visto, Kanyaman ha experimentado una transformación profunda y ha encontrado en la filantropía un motor que impulsa su vida. En resumen, hemos explorado cómo Kanyaman, tras alcanzar la fama con las telenovelas turcas, ha encontrado un propósito mayor en la filantropía y su asociación, Kanyaman for Children. Hemos visto cómo este compromiso ha influido en sus decisiones profesionales y personales, convirtiéndose en algo imprescindible para su bienestar y su sentido de la vida. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Recordad que vuestros comentarios son muy importantes para nosotros, así que no dudéis en dejarnos vuestras opiniones, sugerencias y preguntas en la sección de comentarios. Nos encanta leeros y responder a vuestras inquietudes. Y antes de despedirme, os animo a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha parecido interesante, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan conocer la historia de Kanyaman y su compromiso social, y a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.